Bueno, anteriormente estuvimos estudiando los efectos del mercado, ¿verdad? Son temas puramente basados en la economía y que de alguna manera nos hacen, bueno, estudiar más allá de solo la compra y venta de bienes, ¿verdad? Nosotros quizá anteriormente solo habíamos entendido cómo poder comprar, bueno, usted solo iba al mercado, compraba sus cosas, usted viene y solo recarga su teléfono, pero no nos habíamos puesto a pensar en algún momento determinado cómo los tipos de mercado a la larga pueden afectar a toda la sociedad, ¿verdad? Estudiamos el monopolio, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos del monopolio de mercado? Eh, Estudiamos el oligopolio, ¿verdad? Y antes de continuar con este tema, vamos a tratar un poquito el tema, debatiéndolo con ustedes. A ver, William, ¿cuáles fueron las diferencias que usted encontró entre monopolio y oligopolio, por favor, si fuera tan amable? ¿Cuáles son esas diferencias? Pues a mí se me olvidó hacer. Ah, qué lujo, qué lujo. Vamos a ver cómo le quedó a usted, Astrid, disculpe. ¿Tiempo es suyo? Este, que el oligopolio está formado por pocas o por reducidas empresas que tienen el dominio del mercado. Ah, no, sí va, Ajá. que tienen el dominio del mercado, se puede dar un mínimo nivel de competencia dependiendo si el oligopolio concentrado es diferenciado. Este es competencia entre unos cuantos. Bajo esta estructura se generaron comportamientos estratégicos entre las firmas, empresas oferentes. Y de monopolio es un sentido estricto de la situación en la que es exclusivamente de, un, de una empresa que da servicios. Como que si diera servicios únicos, que no hay otra empresa que tenga competencia y por eso pueden aumentar los precios de una manera muy bárbara, porque igual la gente lo va a seguir consumiendo porque no hay de dónde, no hay otra cosa. Bueno. ¿Y? Bueno, vamos a entonces ahorita a estudiar los sistemas económicos según el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones, ¿sí? Bueno, está la economía tradicional, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo acá, vamos a participar todos. Léame por favor este párrafo, Melissa, si fuera tan amable, el que está remarcado ahí. Economía tradicional. Así es. Economía tradicional. Son economías simples cuyas decisiones se basan en la tradición. Se caracterizan porque para dar la solución a los problemas básicos de la economía, qué cómo y para quién producir, toma decisiones que tuvieron éxito en el pasado, es decir, que su supervivencia va a depender de si las decisiones del pasado fueron acertadas. Gracias. Bueno, no sé si todos pueden ver la pantalla. Yo supongo de que tal vez la señal está bajando un poquito por estos apagones que se están dando en San Lucas, ¿verdad? Entonces, bueno, en todo caso estamos leyendo, ¿verdad? Pongamos atención, si no logramos leer bien ver la pantalla, pongamos atención a las lecturas, ¿verdad? Bueno, la economía tradicional dice que son economías simples cuyas decisiones se basan en la tradición. Bueno, como nosotros lo veníamos conociendo, la economía tradicional, sabemos muy bien que se relaciona con dinero, se relaciona con administrar recursos, ¿verdad? Se relacionan a ese tipo de aspectos que de alguna manera, por ejemplo, también afecta al nivel de empleo dentro de una sociedad o dentro de un país. Esto es la economía tradicional. Regularmente la hemos estado estudiando anteriormente, ¿verdad? Recordemos de que estamos viendo sistemas económicos según el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones. En otras palabras, estas economías eh, repercuten a la hora de tomar alguna decisión como tal. Economía autoritaria. No sé si me la podría leer ahí, por favor, Janet. Economía autoritaria.
son aquellas en que las decisiones económicas son tomadas por una autoridad central. Las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir se toman por la autoridad central, dictador, rey. El precio lo fija la autoridad. Va. De acuerdo. Bueno, entonces ahí estamos. Dice que son aquellas que en que las decisiones económicas son tomadas por una autoridad central, ¿verdad? Las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir se toman por la autoridad central director rey, ¿verdad? Acá abajo dice, el precio lo fija la autoridad. Se interfiere a las libertades de los ciudadanos. El Estado posee casi la totalidad de los medios de producción. Es una economía propia de países que aplican el comunismo, ¿verdad? ¿Sabían ustedes de que la economía, pero sí, la economía que se basa en el comunismo hace a que de alguna manera sea un gobierno dictador? En otras palabras, ¿verdad? El gobierno es quien dice, bueno, vamos a vender solo racionado el arroz, vamos a vender solo racionado el azúcar y el precio que le vamos a asignar va a ser el siguiente. El gobierno es quien se encarga de administrar los precios, ¿sí? Es quien se encarga de administrar los precios de los productos. Y esto no es algo nuevo. Anteriormente yo les estuve hablando y ahorita que ya tocamos el punto, vamos a ahondarnos en este tema. Corea del Sur, Venezuela, ¿verdad? Son países que hasta hoy en día viven bajo una economía que se basa en el comunismo, ¿verdad? Es decir, que los gobiernos son quienes Corea determinan del qué Norte. productos vender. ¿Sí? ¿Qué pasó así? Es Corea del Norte. Sí, Corea del Norte, es Corea del Norte. Corea del Norte, Corea del Sur. El Corea del Sur es más capitalista que otra cosa. Así es, Corea del Norte, así es. Corea del Norte y Venezuela, ¿verdad? Son países que básicamente se basan en el comunismo. O sea, el gobierno es un gobierno dictador, hay abusos por parte del gobierno y si alguien está en contra de ellos, pues bueno, incluso pueden tomar decisiones drásticas contra los pobres ciudadanos. Entonces, es importante entender de que esta economía autoritaria no ofrece, ¿verdad? No ofrece una prosperidad en cuanto a un país. Vamos a ver un pequeño video que se basa en el tema de lo que es el comunismo, ¿verdad? Para que podamos entender de mejor manera el tema, ¿verdad? Es importante entender este tipo de asuntos, puesto que el tema se está prestando para lo que ahorita estamos nosotros tomando lectura, ¿verdad? Me esperan un segundito, voy a ubicar acá el video y vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver, vamos a ver. En el video de hoy veremos qué es el comunismo. Pero esto no es así. Estas dos son ideologías muy distintas y muy parecidas a la vez. Profe, una pregunta, está compartiendo pantalla. Esperen un segundito, ahorita lo voy a hacer. Ahorita lo voy a hacer, esperen un segundito. Bueno, ahorita sí voy a compartir pantalla. No sé si puede usted ver lo que se ve en pantalla, Astrid. ¿Ya se resolvió su problema? ¿O sigue sin ver? Sí, ya puedo. ¿Ya puede? Ya. Ujú. Ok, ok. Bueno, entonces por favor pongamos atención a este interesante tema, por favor. Y luego tomamos todos nuestras propias conclusiones, ¿verdad?
Muchos nos habéis pedido que hagamos un vídeo explicando qué es el comunismo, así que aquí lo tenéis. Pese a que en VisualPolitik no somos precisamente marxistas, nos parece que antes de formarse una opinión hay que conocer las cosas. Internet está lleno de niños rata que alaban o critican el comunismo sin siquiera haberse leído Marx. Antes de empezar, voy a hacer un aviso. En este vídeo vamos a hacer un resumen de las teorías de Karl Marx y Friedrich Engels. No vamos a entrar ni en los filósofos que vienen más adelante, ni en la Unión Soviética, porque en 10 minutos es imposible abarcarlo. Dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que decir, y que os va a sorprender a muchos, es que Marx es un autor materialista. Es decir, él piensa que el motor de la historia y de los cambios sociales son los bienes materiales. Por eso, la base de su pensamiento es lo que él llama la teoría del valor. Es decir, ¿por qué un objeto vale más que otro? ¡Ojo! No estamos hablando de precio, que eso viene determinado por otras cosas como los monopolios, los impuestos o mil cosas más. No, estamos hablando solamente del valor de las cosas. La teoría del valor. Para Marx, el valor de una cosa se mide por el tiempo que ha sido necesario para fabricarla. Por ejemplo, esta silla valdría el tiempo que ha necesitado el carpintero para ensamblar todos los materiales, pero también tendríamos que sumarle las horas de trabajo del leñador para sacar la madera y las del herrero que ha tenido que crear los clavos. En general, tendríamos que añadir todas las horas de trabajo de todas las personas que han estado envueltas en el proceso de producción de este objeto. Quedaros con esto porque es muy importante para entender lo que es la explotación capitalista, que no tiene nada que ver ni con las condiciones laborales ni con el sueldo que se le paga al trabajador. Imaginad una línea de montaje de coches en la que trabajan 100 personas. La riqueza generada en esta fábrica sería el resultado de sumar el trabajo de las 100 personas que están aquí, ¿verdad? Sin embargo, estos obreros solo perciben una parte del valor que generan. El resto es beneficio que se queda el dueño. Es decir, que si trabajan 8 horas al día, solo perciben un rendimiento por las primeras 3 o 4 horas. El resto se lo quedaría todo el empresario. A esto es a lo que Marx llama la plusvalía. La cuota de plusvalía es, por tanto, la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por el capitalista. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que se den estas relaciones de explotación? La respuesta es que el empresario es el propietario de los medios de producción o medio de capital, es decir, aquellas herramientas o fábricas que necesitamos para poder convertir las materias primas en bienes útiles. Por eso, al que tiene los medios de capital le llamamos el capitalista. En contra de lo que mucha gente piensa, Marx no tiene ningún problema si tú quieres tener tu propio coche o tu propio teléfono móvil. Lo malo viene cuando quieres tener la propiedad de los medios de producción. ¿Por qué? Ahora mismo lo vamos a ver. Las contradicciones del capitalismo. Marx divide a la sociedad en dos clases. Por un lado están los burgueses o capitalistas, que son los dueños de los medios de producción y que, por tanto, controlan toda la economía. Por otro lado estarían los trabajadores, que son los que realmente generan riqueza, pero que solo perciben las migajas que les quieren dar estos primeros. Lógicamente, esta situación lleva a un conflicto entre estas dos clases, que es lo que Marx llama la lucha de clases. Y este sería el pecado original de la economía capitalista, que, como veis, no tiene nada que ver ni con la pobreza ni con la desigualdad. Por ejemplo, en los países nórdicos, donde apenas hay desigualdades entre ricos y pobres, Marx seguiría diciendo que hay explotación. ¿Por qué? Porque existe propiedad privada sobre los medios de producción. Por eso, Marx no solo criticaba a los burgueses, sino también a los socialdemócratas. Una segunda modalidad menos sistemática, pero tanto más práctica de socialismo, trata de enfriar cualquier iniciativa revolucionaria de la clase obrera, haciéndole ver que no es tal o cual reforma política lo que le reportará ventajas, sino tan solo la modificación de sus condiciones materiales de vida. Estas relaciones de producción, donde una clase explota a la otra, es lo que Marx llamaría la infraestructura del sistema. Pero para que la infraestructura funcione bien y no haya grandes choques entre clases, existe otra cosa que se llama la superestructura, que serían las leyes, el Estado, la cultura, la religión, es decir, todos aquellos elementos que sirven para justificar y legitimar estas relaciones de dominación. ¿Y qué propone Marx para acabar con tanta injusticia? La revolución proletaria. Pues, lógicamente, acabar con la propiedad privada de los medios de producción para que los trabajadores puedan disfrutar de toda la riqueza que generan. Esto supondría acabar de raíz con el sistema capitalista.
Los comunistas proclaman abiertamente que sus objetivos tan solo se pueden alcanzar mediante el derrocamiento violento de todo el orden social preexistente. Marx entiende que el capitalismo es un sistema insostenible por sí mismo y que de hecho serán los países más industrializados, como por ejemplo el Reino Unido de la época, los primeros en tener una revolución proletaria. La burguesía no solo forja su propia destrucción, sino también a su propio sepulturero, el proletariado. Y aquí es donde llega la parte más irónica de la historia, porque precisamente los países que han tenido revoluciones marxistas han sido aquellos donde no existía una sociedad burguesa y apenas había llegado a la revolución industrial. Por ejemplo, en lugares como Rusia o China no se podía hablar de capitalismo, al menos no el que describió Marx. Es más, aquellos países que sí que han tenido un capitalismo más avanzado nunca han tenido una revolución obrera. Solamente podríamos hablar de dos excepciones, que serían Hungría y Checoslovaquia, pero tampoco valdrían, porque en estos casos la revolución no vino por su propia gente, sino de la mano de una invasión rusa después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta es la pregunta que se hacen casi todos los marxistas de Europa Occidental durante todo el siglo XX. ¿Dónde está esa revolución que nos había anunciado Marx? Por eso, si os interesa el marxismo, os recomiendo especialmente que leáis autores como Antonio Gramsci o Jürgen Habermas. Su trabajo consiste en estudiar cómo funciona el lenguaje y cómo funciona nuestra percepción de la realidad. Por eso, en contra de lo que pueda parecer, sus estudios pueden ser muy útiles también para otras disciplinas, como por ejemplo el marketing. Pero si queréis un resumen de todas las ideas del marxismo aplicadas al marketing y la publicidad, podéis encontrarlas aquí, en mi libro. Efectivamente, yo escribí un libro antes de tener este canal de YouTube y no es que os lo quiera vender, pero oye, si os puede interesar, pues aquí os lo dejo. Se llama El Método Podemos, Marketing Marxista para Partidos No Marxistas. Lo escribí con mi amigo David Álvaro, con quien he trabajado en varias campañas electorales y a quien podéis ver en más de una ocasión en La Tuerca. Y además de hablar un poco de la campaña electoral y la estrategia política de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, nos centramos sobre todo en estudiar la filosofía marxista, desde Marx hasta nuestros días, y en ver qué se puede sacar útil para el marketing. Si queréis echarle un vistazo, podéis pinchar en el link. Pero dejando a un lado ya esta pausa publicitaria, me gustaría preguntaros, ¿creéis que las teorías de Marx todavía siguen siendo útiles para entender el mundo de hoy? ¿Queréis que os cuente un día la relación que existe entre el marketing y el marxismo? Podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios de este vídeo. Y, por supuesto, quien quiera profundizar más, podrá encontrar varios links en la descripción. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Un abrazo y hasta pronto.